Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros don Rafael Pepe Abreu, ¿verdad? Presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. El hombre, ¿verdad?, que siempre está defendiendo a los trabajadores y en esta coyuntura no es para menos porque, Pepe, sabíamos que se había iniciado unas discusiones y uno veía como que ya había una armonía, pero todavía como que hay sus diferencias. Bienvenido, Pepe, acá a Orientación Semanal. Bueno, encantado de estar con ustedes aquí, presente, y así mismo, como lo dice, ¿verdad? Esta es una discusión que ha sido muy larga, tendida, hablando de 2 periodos de gobierno, el pasado, Sí. de Danilo Medina, y lo que va de este gobierno, ¿verdad? En un segundo periodo. Y solo en esta última etapa hemos estado 2 años y medio Discutiendo. en esa discusión, de manera que no ha sido una tareita como fácil, ¿verdad? El buscar un consenso o acuerdo. Así es. Pero, ¿qué ha pasado, Pepe? Porque se había hablado de que, bueno, con la mediación del gobierno ya había entendimiento entre ustedes, el sector sindical de los trabajadores y, ¿verdad?, y los empleadores. ¿Qué ha pasado? Porque ya incluso se pensaba que se iba a aprobar la modificación a este código laboral, sin embargo, todavía eso no está claro. Sí, y hay que decir que cuando el Ejecutivo, el presidente envió al Congreso el conjunto de acuerdos que hicimos entre las tres partes, o sea, gobierno, empresario y sindicato. Él lo envió por el Senado de la República, entró por ahí. Y esta Cámara, la senatorial, lo aprobó en 2 lecturas consecutivas. Después que pasó a la Cámara de Diputados, que es la segunda Cámara, los empresarios entonces intervinieron y se interrumpió el proceso y perimió el proyecto precisamente antes de la segunda lectura de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué perimió? Porque los empresarios alegaron, fuera de lo que ha sido su punto tradicional, la cesantía. Usted sabe que siempre ellos han estado el punto de la discordia, ¿verdad? Exactamente. Pero ellos alegaron que habían otros puntos que fueron también violentados, que fueron deformados de lo que había sido el acuerdo tripartito primario, y que por tanto se había violentado lo que se acordó precisamente en la mesa de tripartismo. ¿No fue así, Pepe? ¿No se violentaron? De parte de los senadores hubo algunas modalidades de cambio en algunos aspectos del código que, al igual que los empresarios, nosotros consideramos que no fueron procedentes. Muchas de ellas, uno puede decir, bueno, estuvieron quizá motivadas en buenas intenciones, pero a veces una buena intención mal encausada puede también dañar una situación determinada. Le voy a poner 3 ejemplos, así rápidamente. Usted sabe que por tradición y por convenios, diríamos así, internacionales, nosotros tenemos en este país el régimen de zona franca, que es un régimen que existe en Centroamérica, ¿verdad? Completa, prácticamente. Entonces, en ese régimen de zona franca hay exenciones. Por ejemplo, una de ellas es que las empresas de zona franca no están obligadas a pagar la llamada bonificación o participación en los beneficios de los trabajadores. No están obligadas, están exceptuadas de eso. Los senadores nuestros incluyeron los trabajadores de zona franca en el beneficio de la bonificación. Inmediatamente y los empresarios, imagínense usted, reaccionaron en ese sector diciendo que eso provocaría un cierre de la zona franca porque saldrían de la competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Una protesta airada en la que, si lo vemos razonablemente desde el punto de vista de lo que es el contexto en que lo plantean, tienen razón, aunque no sea justo, ¿verdad? Pero tienen razón.
Entonces nosotros dijimos, bueno, sencillamente lo que hay que sugerir a los senadores es que ese punto lo retiren. Otro aspecto. El régimen de multa. Usted sabe que hay un régimen de multa del código nuestro, que es heredado del código Trujillo, del viejo código del 51. Sí. Entonces, ese régimen de multa es benigno y muchas veces, por ser benigno, no disuade, porque ha quedado muy atrás. Cuando un violador comete una infracción laboral y las multas son 200 pesos, ¿usted entiende? Sí, no es algo simbólico. Un empresario de estos que vienen del oriente, ¿verdad? Usted lo somete y lo que le dice es, ponme la multa, ¿no entiendes? Ponme la multa, ¿verdad? Sí. Porque si la violación que yo cometo me deja como resultado 2 millones, ¿verdad? Y yo voy a pagar una multa de 200. Bueno, ¿por qué yo hago? La pago y ya, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se elevó el régimen de multa, pero se elevó motivándola sobre la base de sancionar la infracción. Por ejemplo, 10 salarios mínimos al que viola el régimen del 80-20, que es el tema de los contratos de extranjería. Ok, 10 salarios mínimos al que violentó eso. De mínimo referido es al régimen o al área de la economía a que pertenezca la empresa que violenta ese artículo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los senadores se pusieron creativos y metieron el tema así. Dijeron, bueno, vamos a ponerle la multa, pero no por la violación global, cantidad de trabajadores, sino por trabajador. Por ejemplo, si es una sanción de 10 mínimos, vamos a ponerle 10 mínimos por cada trabajador. Entonces, si usted tiene 20 gente, va a poner una multa por cada uno de los 20, uno por uno, ¿verdad que sí? Entonces, por supuesto, eso creó un boom, porque como natural, ¿verdad? Uno dice, el interés nuestro no es provocar el cierre de una pyme, ¿verdad? Claro. Ni de una mediana, porque nosotros ganamos con que estén abiertas, no cerradas. Y que se mantiene. Exactamente, ¿verdad? Que se mantiene. Otro tema. El tema de la lactancia materna, para que usted vea. Un tema aparentemente sencillo, pero usted sabe que en el tripartismo lo que se puso fue que la mujer lactante tiene un plazo específico para lactar, 9 meses. Pusimos nosotros, ¿verdad? En el conjunto. Pero los senadores se pusieron creativos y pusieron, mientras la mujer esté lactando, usted sabe. Hay mujeres que duran 3 años y 4. Abierto, ¿verdad? Sí, bueno, entonces eso trajo una alarma porque el empresario no calcula como nosotros, ¿verdad? El empresario calcula... Exacto, en beneficio y pérdida. Y pérdida, ¿verdad? Bueno, esto significa que yo tengo que contratar, pagarle a ella, pero contratar otra por afuera. Entonces está pensando así. Entonces eso, cosas como esa provocaron un alarme en lo que tenían razón, pero los senadores fueron capaces de entender y rectificaron y echaron hacia atrás todos esos temas. Hay temas también de redacción, signos de puntuación, cosas así, que yo le decía a los senadores, decía... Más de forma que de fondo, ¿no? Exactamente, pero ¿y todos estos asesores que ustedes tienen, verdad? Porque ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchísimos asesores que son comunicadores, personas entendidos en materia de la materia que ustedes estudian, de redacción, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿verdad? Y gente experta en leyes, ¿verdad? Que tienen que hacer que las cosas tengan concordancia, ¿verdad? Y que no difieran y se contradigan entre sí. Bueno, pues ya eso está en un proceso correctivo y que no tiene mayor inconveniente, pero los empresarios, ni cortos ni perezosos, volvieron como quiera a su tema. Entonces, pero ¿cuál es ese tema? Su tema. Entonces le contaba. No es la de cesantía, Pepe. Le contaba que el martes, cuando nos convocan los senadores de nuevo, para ver esa cosa así, esa cosa como que uno se toma que ya de estilo, formación, de estilo para resolver eso. Entonces los empresarios están a la espera que nosotros salgamos y cuando ellos entran, asómbrese. Cuando le dicen todo lo que ustedes pidieron está corregido. Ya, que si esa era la diferencia, ya vamos a proceder, ¿verdad? Dicen los empresarios, no, y la cesantía. ¿Cómo? Entonces los senadores le dicen, mire, nosotros eso no, porque desde el principio se dijo que ese tema no iba a ser tocado. Eso lo dijo el presidente cuando lo sometió, lo dijimos nosotros cuando lo aprobamos, lo dijeron los diputados, lo ha dicho. Entonces ese tema, recuerden que no está en esta agenda, no es parte de esta reforma.
Bueno, para que usted sepa, eso ha provocado por ello una reacción que no ha sido la más favorable para ellos. Sin embargo, lo que nos ha dicho el Senado es que ya ellos volverán a repetir la aprobación que hicieron y enviarán entonces a la Cámara de Diputados. O sea, tomando en cuenta que ya eso se consensuó y que las partes estaban de acuerdo y que no se puede quizá volver atrás. Sería que no se revertirá ese tema, como usted dice, ¿verdad? Hacia atrás, porque era un tema ya superado, ¿usted entiende? Que había sido superado por el efecto de todo ese trabajo que se hizo y como resultado ya de un proceso que se construyó con todo ese gran esfuerzo de tiempo y esfuerzo y sacrificio también ahí. Pepe, he visto, incluso vi al presidente de la comisión, ¿verdad? Cholitín, como se le conoce, que hablaba de que los empresarios andaban buscando como una forma de que cuando se cancelaba o se desvinculaba a un empleado, ya dependiendo del tiempo, cuando era muy exorbitante quizá el monto, era como esa parte, como buscar un consenso ahí. ¿Ellos explicaron eso así o realmente eso quizá es un alegato también para tratar el tema de la cesantía? La pregunta que hace es importante porque quizá es el centro de ese debate, ¿verdad? Lo que él refiere es lo siguiente. Usted sabe que los empresarios nos propusieron a nosotros lo siguiente. Ellos dicen que hay que ponerle al tiempo de la cesantía un techo de antigüedad de solo 6 años. Es decir, aunque la persona tenga 10 años, 20, 30, solo se reconoce como mérito de antigüedad 6 años. 6 años, aunque uno tenga 20 un techo, o 25. Sí, aunque tenga 20, ¿verdad? Entonces, eso es en antigüedad, pero también en cálculo de beneficio. El segundo techo debe ser un techo de hasta 10 salarios mínimos de sector a que pertenezca el trabajador que sea afectado por el desahucio o de vinculación, ¿verdad? Como llaman ellos. Sí. Usted sabe que para fines de cesantía, y a eso que se refiere el amigo Cholitín, un trabajador puede ser un alto gerente, puede ser un gerente medio, puede ser un operario, puede ser el que limpia los pisos. Claro, que el salario para el que limpia no es una gran cosa, ¿verdad? La cesantía lo trata como trabajador. Como trabajador. A cualquiera que sea, ¿verdad? Como a cualquiera que sea. Entonces, ¿qué es lo que dicen los empresarios? Su tesis es que cuando el trabajador, por ejemplo, envejece en la empresa, vamos a suponer, un trabajador llega 20 años en una empresa. Bueno, ese trabajador va subiendo de escala salarial, va subiendo con el tiempo. Muchas veces hay gente que se supera a sí misma. ¿Eh? Sí, usted conoce gente y yo conozco gente que sí. le entran a un sitio a veces por lo más bajo, baitico, ¿verdad? Baitico, y la persona estudia, se sacrifica, es un tipo inteligente. Yo conozco hasta gente en el sector público que me han dicho, mira, yo entré como un mensajero, pero yo llegué aquí a... Sí, a la más alta. Sí, es más, el director actual de impuesto interno, ese señor que está ahí. Bueno, sí, tengo que entender que era mensajero. Algo así. Entró como mensajero, por ejemplo, y así hay mucha gente que son así. Entonces, ese es un mérito, ¿verdad? Se presume a la superación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios dicen que cuando la persona de esos niveles así se retiran de una empresa, o ellos tienen que retirarlo de una empresa privada, sacarlo. Bueno, el costo de ellos es muy... Entonces, ellos dice Laura Peña Izquierdo, la ilustre dirigente empresarial de Copardón, ella dice, esa ilustre dama, ella dice, miren, señores, que nosotros hemos calculado, cuando un trabajador tiene 2 décadas en una empresa, 20 años, ese señor eleva sus costos laborales, dice ella, hasta un 220%. No, ella dijo, un 222%. Entonces, tuvimos que decirle, pero venga acá,
eso está bien, pero ustedes calculan el aporte los beneficios que esa persona ha hecho en esas 2 décadas, ¿verdad? Y si por algo algo lo mantienen ahí, ¿verdad? ¿Y por qué lo mantiene ahí? ¿Por qué lo tiene ahí? Porque yo me encuentro con gente que, mire, yo lo conocí jovencito, ¿entiendes? Sí. Y yo le pregunto, hoy, ¿cuántos años tú tienes ahí? 27 años, 32 años, la vida laboral entera. Pero nadie calcula, todo el mundo calcula eso que ella dice, pero nadie calcula los beneficios que tiene. ¿Cuáles fueron? Pepe, vámonos a una pausa y a regreso vamos a, ¿verdad?, continuar hablando de esto, porque aunque se oye tan fácil como ellos lo ponen de quitar esos beneficios de la cesantía, no están así para los empleados. Luego de la pausa.